Durante toda mi carrera y en los últimos 30 años he tenido la gracia y la oportunidad de negociar y tener conversaciones con senadores norteamericanos, de tener conversaciones con congresistas, con primer ministros, con ministros de salud, con secretarios de salud. Pero tengo que confesar que para la conversación que voy a tener hoy, desde las 3 de la mañana estoy despierto. Preocupado por con quién me voy a sentar a hablar, porque es alguien que yo tengo años siguiendo su trayectoria desde antes de haberlo conocido personalmente. Pero quiero que entiendan que hoy les voy a presentar al Capitán América de Puerto Rico. Les voy a presentar a una persona que ha logrado en su vida que se utilice como un vaso para crear cambio y ayudar a otras personas. Así que hoy vamos a entrevistar a Nino Correa. Nino, Samuel, gracias. Bendiciones. Gracias por habernos Honor. Y gracias por habernos abierto las puertas de tu hogar. Amén. La gloria a Papá Dios. Y sentarte con nosotros a hablar un ratito. Amén. Yo sé que no te había dicho que te iba a llamar Capitán América. No, para. Pero lo siento de corazón con toda tu trayectoria y con todas las cosas que has hecho. Amén. Ya tenemos la bendición de que hay personas que nos están viendo en Europa, nos están viendo alrededor de los Estados Unidos, nos están viendo en Centro y Suramérica. Así que para poner la conversación en contexto, me gustaría empezar con quién tú eres, pero mayormente tu niñez. De dónde tú vienes, dónde creciste, que la gente entienda un poco a dónde vamos a llegar y llegar a donde estás ahora. Cuéntame. Ok, pues mira, Samuel, gracias de verdad por la oportunidad. Te tengo que ser bien honesto, se me hace bien difícil hablar de mí, pero nada, siguiendo esa trayectoria, vengo de una familia que somos 10 hermanos. Todavía pues, estamos con vida 8 de esos 10. Estos últimos años han sido difíciles. Jamás en la vida nos imaginamos lo que hemos pasado, pero ahí estamos. Mi mamá, natural de Loíza, María Marta Filomeno Ayala. Mi papá, Saturnino Correa González. Papi, natural, una parte de Río Grande, la otra de Loíza. Desde su juventud se va militar. Papi estuvo 38 años en el ejército, sirviendo al ejército. Y donde quiera que salía se llamaba mami. Todos nosotros nacimos en bases militares. Okay. Tengo 5 hermanos que nacieron en Frankfurt, Alemania. Los otros 4 nacieron aquí. Y yo nazco en Fort Hood, Texas. ¿Okay? Todos en bases militares. ¿Qué pasa? Hubo un tiempo pues que mi papá, cuando está en el pensamiento de retirarse, deja a mami quieta acá, compra en Carolina. Estuvimos, 12, quizás 10, 12 años viajando con papi hasta que en un momento, yo siempre he dicho que papi quiso hacer un ejército con mami dentro del ejército. Muy bien en serio. ¿Ok? Y nada, ya papi fallece hace como 3 años ya. Y nada, a mis 14 años, mami, como éramos tantos, para aquel tiempo era lo que le llamaban la defensa civil. Y mami, habían proyectos y cosas que pasaban en los fines de semana. Nos daba la oportunidad porque papi siguió trabajando. Yo le decía a papi el nómada. Él se pasaba entre Nueva York, Chicago, trabajaba en el correo de los Estados Unidos en Nueva York. Allá vivía con un hermano de él, con un tío mío. De ahí pues tenían problemas o dificultades y él brincaba para Chicago, a casa de otro hermano, y allá pues hacía lo mismo. Siempre se mantuvo y le gustaba esa línea. Papi en el ejército pues lo que hacía era dar training a infantería. Okay. Y lo que tenía que ver con divisiones de tanqueros y esas cosas. Mami siempre fue ama de casa, militar. Ella era el drill sergeant que los mantenía ustedes es correcto. en línea. Y era el sargento Correa en el ejército, pero mami era la sargento María Marta Filomeno con su ejército en el hogar, en la casa. Y pues, ¿qué te puedo decir? La gloria del Padre, porque siempre tuvimos esa línea, Samuel, de poner al Padre Celestial de frente en todo lo que tuviéramos. No necesitabas tener muchos amigos porque lo tenías todo, ¿verdad? En la casa. Y esa línea de ese respeto a Dios y de todo lo que hagas, ponerlo de frente a ellos. Y por el otro lado, siempre mi abuela que llegó a vivir con nosotros,
Y mi mamá, pues recalcaban en que nunca dejes de ser tú, trata de ser tú de esa manera. Y pues mi mamá todavía vive, tiene 94 años, hace más de 15 años pues que no habla por unas condiciones que tiene. Mi hermana mayor de los 10 pues es la que todavía la cuida, bien cerca de aquí donde nosotros vivimos. Los demás tengo 3 hermanos que viven en Estados Unidos. Hay uno que ya pues no vive, eh, fue el único que cogió la línea, Sam, de la parte militar. Okay. Estuvo 20 años en el ejército y siempre él quiso tener un rango mayor al de mi papá y lo logró en estas guerras que hubo, estuvo bien activo en Kuwait, en Afganistán, vivo de milagro en 2 ocasiones y pues se retira, en su retiro toma la decisión de vivir en Orlando junto a mis 2 hermanos. Y allá consiguió en Metro West un walk-up. Se mudó para allá, le apasionaban las motoras. En casa de mami siempre hubo motoras y triciclos, de todo. Que tuvieran goma. Después que tuviera goma y hacer pirueta, pues eso lo había en casa, por parte de los varones. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Le apasionaban las motoras. Cogió un taller de mecánica porque él necesitaba tener la mente ocupada. Compró su motorita Harley y el 1 de enero del año atrasado, estacionado esperando que cambiara la luz en International Drive, un vehículo le pasa por encima y lamentablemente pues fallece. Lamento mucho. Y pues, ¿qué te puedo decir? Mi hermana Clivia, de los 10, veníamos de un ministerio en la iglesia musical. Mis hermanas llegaron a hacer 2 discos. Las hermanitas Correa, un ministerio dentro de la misma iglesia y llegaron a presentarse en muchos lugares. Mi hermana Clivia tenía un don que le escribía a muchos artistas cristianos. Y ¿qué te puedo decir? Siempre le apasionó esa línea. Y pues Clivia recibe lamentablemente la enfermedad de cáncer en el seno y en el proceso de su recuperación, lamentablemente tiene unos problemas donde en un momento dado cuando recibe la quimioterapia logró superarla, pero en los estudios y análisis que hacen después aparece una manchita en el fémur, le dan radio y la radio es la que provoca unas condiciones, el velar en su voz y en otros detalles. Y te puedo decir, Sam, en 1 año y medio prácticamente Sí. se nos va. 5 días antes de que a mí me nombraran como comisionado del negociado, mi hermana fallece. Fue el primer fallecimiento, después el otro año mi papá y después el otro año mi hermano. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido bien cuesta arriba, pero cuando el Padre Celestial está en medio de nosotros y Él nos dirige y nos lleva de la mano, aunque el camino sea difícil, Dios siempre No nos deja solo. tiene un propósito contigo, mi hermano. Tú puedes ser, yo siempre comparo como una chiringa. Tú puedes volar todo lo que tú quieras, pero cuando el Señor aguanta la chiringa y empieza a coger el hilo otra vez para atrás, pues tienes que dejarte llevar porque si no tienes un problema. Sí. Y eso es mi historia. Y nunca nos ala para algo peor. No, Siempre nos ala para algo mucho mejor. Correcto. El problema es que uno lo reciba o que uno lo vea más allá de lo que uno pueda ver, porque, ¿qué te puedo decir? Esto de ayudar al prójimo fue lo que mi mamá siempre nos inculcó y nos recalcó. Y pues, que más joven, saliendo de la escuela superior, hago mi compañía de construcción y diseño, que fue lo que primero estudié. Y estuve por 16 años con mis hermanos ayudando a mi mamá con el sustento, ¿verdad?, de los alimentos, porque fueron momentos bien difíciles y gracias al Padre Celestial, mami era mamá pollito, con todos sus nenes. La pega que alaba a todo el mundo. Eso es así. Y uno tiene que ser agradecido en la vida y más con los padres, que tú sabes que los padres están dispuestos a hacer lo que sea con uno. Y pues, ¿qué te puedo decir? Fueron momentos bien estos. Mis hermanos se mantuvieron en lo que es la construcción, por eso se van allá afuera. El último trabajo que yo hice como contratista aquí en Puerto Rico fue la remodelación de los Sears. Wow. Eso para la explosión de Río Piedras, te estoy hablando 96, 97, por allá arriba. Luego de la explosión de Río Piedras, estábamos remodelando Plaza Las Américas y Ponce, que eran las tiendas que faltaban. Se abren en las Catalinas Mall
en Caguas, y de ahí el americano que vino dijo, todo el que quiera irse conmigo, hay un paquete de tiendas que hay que remodelar en el Florida Mall. Mis hermanos se fueron, yo me fui un tiempo, pero nada como mi isla, regresé para acá y mis hermanos se quedaron allá. Sí. Y desde ese momento, pues mi hermano menor, entre adelante y atrás, logros y tristezas, situaciones y cosas, pues ha logrado superarse y mantiene esa línea de la construcción allí. Y mi hermano Tito, que vive en New Jersey, también trabaja con una compañía que hacen piscina. Okay. Y pero ya no están haciendo, no ya no estás haciendo de lo que construcción. estábamos. Exacto, Okay. exacto. Ahí te quiero llevar ahora. Preparándome para que nos sentáramos a hablar, he visto la mayoría de las entrevistas que tú has hecho. Uh-huh. No solamente entrevistas de lo que tú trabajabas, sino personas que te han querido entrevistar Uh-huh. por tus logros y lo demás. Uh-huh. Y hubo una frase que me estuvo bien interesante, Uh-huh. y ahora mismo estoy en mi mente buscando el reportero que la dijo. Creo Uh-huh. que él es chileno. Uh-huh. Pero se lo escuché a la mayoría y todos decían, si yo me pierdo, yo quiero que sea Nino Correa que me venga a buscar. Explícame qué es eso. Pues mira, ¿qué te puedo decir? A mí esas cosas, te soy bien honesto, Sam, la gente tiene tanta deferencia con el trabajo que uno hace, la gloria del Padre por encima de todo, te lo tengo que decir, porque no soy yo nada más. Uno es una herramienta de parte de un grupo de trabajo que le pone todo su empeño y que dentro de lo que el Señor te da para tú analizar, para tú evaluar, para tú responder, tienes que hacer lo que yo le llamo siempre un rompecabezas. Y ese rompecabezas tienen que ver porque son muchas partes. Un rompecabezas que estamos hablando de quizás 2,000 piezas más, Uh-huh. que lo tenemos ahí ese bonche de piecitas y hay que seguir poco a poco y hay que buscar a ver quién ayuda y lo vamos montando. Las búsquedas y los rescates, pues aunque siempre se oye el trabajo, pues son funciones distintas y cada una de ellas conlleva unos análisis que en el camino, por las mismas dificultades, porque yo siempre he dicho que hay cosas que la dificultad es que tú te fortaleces, en lo que te sale bien crea confianza y la confianza a veces nos separa y nos puede llevar a cometer errores. Y eso hay que tenerlo bien claro en todo lo que hacemos. El exceso de confianza es destructivo. Total, lo vivimos en el World Trade Center, Sí. lo vivimos en muchas cosas que a ti no se te puede olvidar. Y dentro de esos análisis, pues cuando una persona se extravía o una persona se pierde, en este tema hay muchos aspectos importantes que hay que reconocer y por eso el análisis de la primera información que te llega hay que ir analizando porque hay quien se pierde, hay quien se extravía, pero también hay quien quiere estar perdido. Que no quiere que lo Que encuentren. lo encuentren. Uh-huh. Y de eso se trata. A veces de ahí hay que partir a buscar, pues si no quieres aparecer, ¿por qué razón es? Un enojo, un maltrato o hay algo que me hace sentirme incómodo en el lugar, pues es más difícil tú trabajar con esa situación. Y hay que saber reconocer también dónde te toca, en qué momento te toca, porque también esto, estamos hablando de un sinnúmero de agencias que a nivel municipal, estatal e inclusive las federales, cuando cogemos todo ese apoyo que en el argot de lo que sabemos se llama un Unified Command, uh-huh. Es bien difícil la toma de decisiones, pero también es importante porque están los egos. Y en términos de esto no se trata de que tú tengas más responsabilidad que otro, es que somos un equipo. Y yo siempre trato de recalcar eso porque hay gente que el protagonismo quizá o la pauta o que digan que fui yo, te soy honesto. Da la cara frente a la cámara para que mami te esté saludando. Sí, exacto, estoy aquí. Yo no puedo con eso, de verdad te lo digo. Y yo me gusta hablar del grupo de trabajo, no de mí. Se me hace bien difícil yo hablar de mí porque siempre he dicho que la gente te conozca primero y que la gente sepa de lo que tú eres capaz y entonces pues le damos. ¿Y qué pasa? Han habido tantas dificultades que a veces llegamos y por quizás no hacer un análisis o no llevar una línea, pues esto como que cae en el shutdown de que estamos dando un círculo y por eso toma tiempo el tu poder capturar o encontrar lo que tú estás buscando. A eso le tienes que añadir que en muchas ocasiones cuando estamos buscando quizás una persona que se extravió en realidad, no es buscar a la persona, es buscar las pistas que te lleven a la persona. Y cuando hablamos de eso, pues ahí entra otro tema importante de lo que es la búsqueda como tal. ¿Qué rastro puedes dejar una persona en un lugar para tú reconocer si verdaderamente está ahí o por dónde vivió?
Y eso, hay personas en específico que en ese organigrama que tú tienes, de estas personas que son operacionales, que van a responder, tienen que estar claros lo que es una pisada, lo que es una rama rota, lo que es el viento, lo que son un sinnúmero de cosas que hay que añadirle a ese rompecabezas, que si es en el mar, si es en tierra, Sí. si es en el lugar en específico, el cuerpo, cuando descompensa, hay que tener bien claro el análisis de cómo vamos a buscar, porque Tiempo que tiene perdido, dónde es el área. Sí. y lo más importante es que lo he seguido notando y a veces he tenido que ir a lugares a poder dar mi granito de arena, es que como único tú puedes reconocer que estás buscando una persona que haya fallecido, es cuando lo tienes de frente. Si tú te pones a pensar y mentalmente eso afecta a la persona que está envuelta en la situación, el pensar que estamos buscando una persona que haya fallecido, porque eso te cae, el sistema de nosotros nervioso cae, y ese aspecto psicológico en el shutdown de que No hay esperanza. no hay esperanza. Sí. No, yo siempre trato de mantener esa llama viva hasta que encontremos bajo las circunstancias que Sea lo que sea. eso es así. Ok. Déjame traerte un poquito para atrás. Ajá. Yo entiendo tu modestia y la respeto. Uh-huh. Y aunque hemos hablado muy poco, yo quiero que tú sepas que esa es una también de las razones por las cuales te respeto mucho. En el CDC yo hice varios emergency response. Uh-huh. Y yo recuerdo que estando en el emergency response en el CDC, en el command center, Uh-huh. yo escuché tu nombre varias veces. Oh, wow. Uh-huh. Así que no solamente se te conoce en el Caribe, no solamente se te conoce en Estados Unidos, sino que quizás una de las primeras agencias que tiene que ver con Emergency Response siempre hablaban de Nino Correa. Ahora, Uh-huh. ahorita me dijiste que estuviste haciendo construcción y qué sé yo qué. Pero ¿y cómo tú hiciste el brinco? ¿Qué fue lo que te llevó Uh-huh. de un joven prepararte en ciertas cosas, que fue lo que estudiaste, hacer construcción y de construcción dar un brinco, porque es totalmente diferente? Esto no tiene nada que ver Sí. a lo que estuviste haciendo por tanto tiempo. Pues mira, Sam, lo que pasó fue que yo por lo menos tenía la opción, cuando tenía la compañía, yo fui voluntario por más de 25 años en la Defensa Civil del municipio de Carolina. Desde mis 14 años que salgo de la escuela, caigo en la Defensa Civil porque los fines de semana mami nos daba la oportunidad de ir a buscar, a coger talleres que tenían que ver con búsqueda y rescate, los amarres en las cuerdas, el cómo hacer diferentes técnicas de primeros auxilios y estas cosas. En la Defensa Civil te iban a buscar a tu casa, te daban seguimiento en la escuela, hasta recuerdo que el director llegó a llevarme al barbero, a recortarme en varias ocasiones, porque él, Para que no llegara a ser sí, que había unas cosas que en términos de, pues, impactaban y movían a uno, pero te mantenían en eso. Y entonces, llegaba el viernes, tú sabías que era sábado y domingo ya no hay escuela, pues entonces tú estabas tratando de que llegara el sábado y el domingo para volver allí. Y poco a poco fui adquiriendo un conocimiento donde por necesidad caímos en la construcción. Antes se daba mucho el tema de los wallpapers, y el pastor de la iglesia que estaba en ese momento, pues tenía una compañía y nosotros le dábamos la mano. Y ahí entonces aprendimos a trabajar con el wallpaper, pero también nos dimos cuenta que había unas habilidades. Y en términos de, tengo mis tíos por parte de mi mamá, ebanistas, carpinteros, albañiles, y en ese sentido, eso venía ya en la sangre, aparte de que la línea de los músicos, pues también tenía un tío que se llamaba Popó, que hacía 4 y 3. Y él tenía esa habilidad, y tenía un tío, Chelo, que tocaba un 4 y una guitarra. Entonces se sentaba con mi papá en la sala, y era una cosa espectacular escuchar a estas dos personas tocando. Y entonces así empezamos en esa línea. Y la ventaja que tuve es que luego que pasa este tiempo, yo podía dejar a mis hermanos en la parte de cuando tenía algunos proyectos. Yo nunca tuve más de 3 proyectos a la vez. Trataba de coger, porque siempre me acostumbré, por un cubano contratista me decía, no cojas mucho en las manos porque se te van a caer.
el compromiso, vas a empezar, si coges muchos proyectos, vas a empezar muchos, pero no terminas ninguno. Y nadie te vuelve a buscar. Exacto, entonces empiezas a quedar mal y la construcción es algo que tú tienes que mantenerla porque la construcción se pagaba semanal y en ese sentido había que tener una cantidad de dinero y como único era tú terminar los proyectos. Y entonces de ahí, a través de ese mismo cubano, me decía, Nino, las cosas y la construcción se hacen de dos formas. Una que parezca que están bien hechas y que estén bien hechas. Okay. Tú decides. Y siempre estuve en esa línea y cuando me retiré, gracias a Dios, bien. Pero habían situaciones de emergencia que si caían, yo dejaba a mis hermanos y en el municipio de Carolina, don José Aponte de la Torre, que era el alcalde, que en paz descanse, él era maestro de ebanista en la escuela vocacional en Carolina. Wow. Y ahí fue que yo lo conocí como maestro de ebanista. Él me enseñó a cómo usar el router y unas cositas y siempre me gustó. Entonces, don José era como mami. Cuando habían emergencias, como él sabía que tenía un grupo de gente que eran unos duchos de rescate, siempre mandaba a buscar sus pollitos. Okay. Y entonces de ahí, cada vez que caía algo, ahí cayó, recuerdo el Dupont Plaza, recuerdo la explosión de Río Piedra, las lluvias del 6 de enero de Mameye, las lluvias en enero del Día de Reyes por allá en Calley, que hubo unas inundaciones grandísimas. Un montón de eventos que cada vez que le pedían, el alcalde era el alcalde del municipio de Carolina, pero cada vez que cualquier evento que corría a nivel de la isla, ahí él mandaba a su grupo. Y ahí cogimos esa experiencia y me daba la oportunidad de yo moverme. Fíjate, hay algo, y esto es algo que desde que he estado entrevistando a las personas, es una pregunta que siempre hago. Porque la gente ve personas que están haciendo cosas que parecen bien importantes, que han tomado mucho tiempo, pero la mayoría de las personas no entienden qué tuviste que dejar atrás para llegar donde estás. Así que la pregunta para ti es, tú llegaste quizás a uno de los puntos más altos, más culminantes en un país, en una isla, en un gobierno, sobre lo que es el manejo de emergencias. ¿Qué tuviste que dejar atrás de forma personal? Familia, amigos, salida, lo que sea, estudio. ¿Qué tuviste que dejar atrás para llegar ahí? Pues mira, Sam, lo acabas de decir tú, todo. A veces uno en el camino comete unos errores porque no permite que cuando el Padre Celestial te da a ti, ¿cómo te puedo? Te da la orientación indirecta o directa de qué quiere contigo. Tú tomas la decisión si lo aceptas o no. Okay. Y no te das cuenta donde tú vas por el camino donde Él no quiere. Pero siempre el Padre Celestial, tú sabes cómo es, el hombre con uno es, tú decides, pero volvemos a la chiringa. Bueno, todo lo que tú quieras, pero yo no te preocupes, más adelante te vas a encontrar. Sí. Cuando yo jale el hilo, pues ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes, te tienes que dar cuenta que cometes unos errores en términos de no es lo que Dios quiere para ti. Yo me puse bien rebelde en un momento dado porque a mis 20 años yo recibo lo que al día de hoy, esto que estamos haciendo inclusive, el Señor me dijo que me iba a pasar. Pero como eso es el futuro, tú desconoces. Espérate, pero explícame. Sí. ¿Cómo que el Señor te dijo lo que te iba a pasar? Dame detalles. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Antes, cuando estábamos en ese grupo ministerial y en el concilio de mi mamá, participábamos, estábamos bien envueltos en eso. De hecho, en un momento dado, yo hubiera querido ser hasta pastor. Pero en la línea de tú verte sin darte cuenta que tú puedes ser pastor de muchas cosas en diferentes formas, de cómo Dios te lleva y Dios quiere lo que quiere de ti. Pero en aquel momento, pues, participaba de ese grupo ministerial y recibo, inclusive lo puedo decir así, por voz profética, un llamado a mis 20 años. ¿Qué te puedo decir, Sam? Me frisé porque para mí lo que el Señor me estaba diciendo era una locura. Yo no podía pensar en que yo iba a poder hacer eso. ¿Y por qué no? Pues porque quizás cosas de la juventud, vamos. Y quizás cosas por en ese momento, a mis 20 años, pues a lo mejor yo estaba haciendo 20 cosas que no eran, y no estamos hablando de cosas negativas, porque nunca he fumado, ni bebido, ni nada de mujeriego, nada de eso en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa? Uno no espera
el que el Señor te jamaquee el palo de la manera y aquíétate y esto es lo que hay. Entonces, que lo haga de esa manera en un momento dado, yo pienso que en el camino, cuando tú vas creciendo y vas aceptando lo que Dios quiere de ti, vas adquiriendo también una experiencia, pero te das cuenta que vas a llegar en un momento en que, ok, Dios mío, no me des más cantazo, porque yo no sé si tú recuerdas que antes te decían, no, mira, no llegues hasta el barranco porque te vas a ir al barranco y te va a dar duro. No, papá. ¿Tú quieres poner el pie en el aire, pa? No, más aún, ¿sabes? Porque si yo te cuento mi historia, tú te tienes que dar contra el piso abajo y tienes que ir por el disco. Sí. Entonces allá abajo que te diste, entonces te das cuenta, wow. Pero hay veces que uno tiene que subir de nuevo porque pensaba que estaban incorrectos para volverlo a hacer y vuelves y te caes y ya te rompiste los dos brazos. Ahí después, esa es mi historia. Los dos brazos con las dos piernas partidas, el cuello también, que se chava, o sea, es para politraumatizado. Okay. ¿Sabes cómo es? Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde tú te das cuenta de que, ok, ya no va más, no te vayas por el lado que es. Pero tengo que preguntarte, tengo que indagar. El si lo cojo en mí se me sale de vez en cuando. Dale. Y Fanuel es psicólogo, yo lo sé, tranquilo. ¿Tú no creías porque pensabas que no eras capaz? ¿Tú no creías porque pensabas que era muy grande? ¿Tú no creías porque no veías en ti una persona que podía hacer? ¿Cuál era realmente la raíz de esa renuencia a aceptar ese llamado? Pues mira, a veces uno se siente dentro de tan inútil que yo me preguntaba, porque es todo lo que tú acabas de mencionar, te viene por la mente, pero lo más que me daba a mí duro en la cabeza era ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si eso puede ser un llamado de cualquier otra persona que ya pudiera estar en la jerarquía o que viene, y más aún donde el Señor te está diciendo, vas a bregar con problemas, vas a ver cosas horribles, vas a hablar con políticos, con gente, vas a llegar a un nivel donde la gente va a hablar de ti, donde la gente, tú eres un instrumento mío, yo te voy a dar las herramientas, yo te voy a pulir. Cuando tú estás en unos momentos en tu vida que tú estás con esa rebeldía, tú te dices, pero es que está bien, el día que yo no esté, Dios va a coger la otra y lo va a hacer y de para adelante, porque así es la palabra y no te preocupes. No, el Señor te dice dentro de todos los cantazos que tú quieras coger, si tú quieres coger todos los cantazos, pues dale, brégate con eso. Cuando tú termines y no puedas más, entonces, pues entonces, y eso fue lo que me pasó. Okay. O sea, en un momento dado, dentro de las decisiones que tomé, precisamente siguiendo tu línea, Sam, me quedé sin familia, me quedé sin trabajo, era cero total, porque iba por una línea que no era. Y ahí fue que me fui de rodillas y yo, ok, Señor, ya entendí. Vamos a darle. Y fue un proceso que hubo unos momentos en mi vida que hubo unos procesos que se dieron, sí, pero se dan, se cortan, vuelves tú y tratas de asumir la responsabilidad, echas para atrás todo y vuelve el Señor otra vez, te metes el cantazo, no puedes más y vuelves otra vez y caes y Dios va preparándote hasta que, ¡pum!, llegaste al sitio, ok. Ahora voy yo, ¿estás seguro? Prométemelo. Ok, pues ahora voy yo. Sí. Entonces el Señor te da familia, te da trabajo, te da la responsabilidad. ¿Que no estabas buscando? No, porque entonces en ningún momento yo como quiera, uno trata de, pues tanta responsabilidad, quizás haya quien lo quiera hacer, porque entiende, porque el problema es que cuando tú llegas al punto donde Dios te quiere, entonces siempre he dicho que los puestos en el gobierno, y tú lo sabes, vienen con enemigos. Todo el mundo quiere hacer lo que tú haces porque entiende que lo pueden hacer mejor. Está bien, pero yo llegué a ir a unos lugares donde yo tuve que decir públicamente, miren, yo sé que aquí hay personas que tienen más responsabilidad que yo. Yo sé que hay gente aquí que quiere mi puesto porque entiende que lo pueden hacer mejor. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, el único detalle serio que les tengo que decir es que Papá Dios es el que me tiene aquí, porque Él quiere que seas de esa manera. Voy a hacer lo mejor posible. Yo le doy gracias al Señor porque ¿sabes qué? Hasta donde Él me ha llevado, Sam, yo no he ido a pedir nada, Dios me libre, porque cuando tú trabajas con la parte política, pues tú sabes que hay sus maneras y sus cosas. Y yo no brego con nada de eso, yo lo respeto muchísimo. Siempre he dicho, porque lo viví cuando fuimos al terremoto de Haití, por ejemplo, que no había gobierno, tú sabes cómo es la situación, y era una cosa difícil el descontrol que había con la civilización. O sea, hay muchos aspectos que tú, pues dices, wow, ¿qué voy a hacer o cómo lo voy a hacer?
no, yo le doy gracias al Señor que al día de hoy, pues a mí me mandaron a buscar cuando las cosas estaban difíciles. Y te tengo que decir que la primera vez que me dan la oportunidad de llegar a dirigir la agencia, recuerdo que fue un 9 de julio del 2020, luego de un sinnúmero de situaciones aquí, un terremoto que antes había que ir a la historia de 1920, 18, cuando el terremoto en Mayagüez. No, en el 2020 tuvimos un terremoto en nuestra isla, hubo un descontrol. Luego viene el COVID, que tú sabes que es la pandemia, ahí es donde nos unimos más, Sí. porque hasta el task force médico que había estaba trabajando en la oficina y fue bien cuesta arriba unas cosas. 9 de julio toma la decisión. El 12 de julio, la gobernadora en aquel momento era Wanda Vázquez, me dio una carta diciéndome, bueno, aquí hay unos señalamientos bien serios, Nino, que hay que atender, toma para que te entretengas. Y dale, Resuélvelo. resuélvelo. ¿Y qué pasó? La gloria al Padre. Con un grupo de trabajo, porque es que eso es otra Sí. cosa. No es uno, son los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo que se lograron hacer, pudimos resolver y en menos de 2, 3 meses, recuerdo que el director, el administrador de FEMA Región 2 era un señor que se llamaba Bonessen. Y Bonessen vino aquí con 2 sables en la espalda a cortar cabeza. Y cuando le dimos el informe, él lo miró y dijo, wow, ok, déjame darle good to go y Sí. vamos por aquí para abajo, pues fine, vamos a darle. Gracias al Padre Celestial, el trabajo Wow. está ahí, pero fue un grupo de trabajo que uno dio la oportunidad, porque cuando tú das oportunidades de gente que están dispuestos a hacer lo que sea, que aman lo que hacen y que te agradecen porque tú le estás dando la oportunidad y tú sabes lo que yo te estoy diciendo. Ujú. Dice, wow, ¿cómo es posible si ese tipo llevaba ahí 20 años? ¿Y cómo es posible que te venga a agradecer que tú le diste la oportunidad de trabajar? Pero si ese hombre estaba ahí, ese era el alma secreta, vamos a usarlo. Nadie lo usó y que te lo digan de corazón, que Sí. tú sientes y tú dices, esta persona me está diciendo la verdad, que lleva aquí tantos años, quiso hacer y no lo dejaron, y gracias porque me dejaste hacer. Y tú dices, se me cae la cara de vergüenza, ¿me entiendes? Pero lo logramos. Y así es en todo, porque uno sale por ahí, yo a veces yo tengo que contar esta historia porque Dale, dale. oye, yo aquí en casa se nos rompió un tubito, yo le meto metiendo en la construcción un tubito, un codito de media pulgada, cierro la llave de paso y cojo. Le digo a mi esposa, Yadira Aquino, que la amo. Yo creo que tú la conoces. Oye, voy a ir a Home Depot, que es walking distance aquí. Sí. Voy a ir a Home Depot a buscar ese codito. Cierro la llave de paso, dejo la casa completa sin agua. Oye, me pongo unas gafas, me pongo una gorra hasta aquí, debajo de la ceja. Y me pongo una mascarilla porque para ese tiempo estaba el COVID. Todavía sé. Y el Señor, pon tu mano, déjame coger, porque es que todo el mundo te conoce, pero tú no conoces a nadie, pero tú estás tratando de avanzar. Oye, arranco para el Home Depot, coge el codito y yo, Señor, gracias, tengo el codito, ahora voy para la caja, lo voy a pagar. Cuando me volteo, hay una señora que me dice, permiso, ¿usted trabaja aquí? Y yo, no. Usted no trabaja aquí, pero usted ni no correa, ¿verdad? Y yo, ok, Señor, me descubrieron, no sé qué más hacer. Y yo, sí. Y aquí fue donde me mató, Sam. Porque no puedo voltearme y seguir cuando una persona te llama y quiere sacar una parte, hablar contigo. Yo no puedo seguir caminando, no puedo. Esa señora me mató cuando me dijo, ¿sabe qué? Yo puedo orar por usted. Wow. ¿Tú te vas a negar? ¿Ah? Claro que no. Tú no sabes si tú resbalas fuera de la calle. Recibirla de una vez. Mi hermano, yo le dije, pues claro que sí. Pues por la deferencia, obviamente, me quito la gorra. Cuando esa señora terminó, que abrió los ojos, habían 20 personas allí. Oh, wow. Pasaron 3 horas y me suena el teléfono. Yadira Aquino, tú la conoces, la amo un montón. Y me dice, no me tienes ni que decir, ya sé. Entonces, que tú sabes, donde quiera que tú vas, la gente tiene tanta deferencia a la gloria del Padre, que Dios me libre. Pues yo digo, wow. Te va la mente atrás a decir, ¿te recuerdas hace tantos años atrás cuando el Señor te dijo que vas a llegar? Pues uno tiene que reconocer que uno es una herramienta de trabajo. Y tiene que dejarse usar. Que déjate usar. Mi hermano, yo no sé a dónde yo lo puedo decir, Sam, pero mi hermano,
Si Dios tiene un propósito contigo, déjate llevar. Si no, tranquilo. Sí. Vas a creer como quieras, porque cuando llegues sin brazos, sin piernas, sin cabeza, Dios Calvo. te traiga calvo, embaratado, politraumatizado, te vas a dar cuenta y tu mente va a llevarte a pensar, ok, Señor, ya estoy aquí, dime qué era lo que tú querías de mí. Estoy escuchando. Pues Sí. puedes evitar todo eso, mano. Evita el camino y Pero acéptalo. Y ya. el padre sabe que tenemos a veces que pasar ese proceso. No, para poder llegar. definitivo, son procesos, claro que sí. Claro que Nino, fíjate, hijo de militar, sí. viajando el mundo, Amén. regresas a Puerto Rico, trabajas en construcción, part-time en emergencia y rescate, llegas a una de las posiciones más altas que puede haber de rescate Amén. en cualquier lugar. Como dijiste ahorita, estuviste en muchas emergencias, no solamente en Puerto Rico. Pensar en el Dupont Plaza con todas las personas que murieron y todo lo demás, Sí. pero tengo que hacerte una pregunta. Y mira que la he estado, los que me están escuchando, la he estado manoseando porque es que no quiero que sea un vicio, sino que yo quiero que la gente entienda lo difícil. ¿Tú pudieras compartir con nosotros cuál historia de tus rescates ha sido quizás la más difícil? Wow. Pues mira, wow. A mí me han preguntado eso. Yo digo, todas vienen con, ¿verdad? Con dificultades. Pero te puedo decir que la más difícil, Sam, es cuando hay niños envueltos. Son las más que te mueven, te patean, te dan duro. Pero han habido algunas difíciles donde no hemos podido encontrar. Especialmente se dan cuando son eventos en el mar. Tú sabes que aquí estamos en una isla, las condiciones marítimas aquí es una cosa horrible. Los cambios climáticos, todas estas altas temperaturas, eventos que están pasando que son inesperados. Temporada de huracanes que no sabemos ya cuál es la temporada de huracanes más high, donde a veces hablábamos del pico de la temporada después de septiembre, pero ahora desde antes rompe a llover y lo que eran meses más controlados, pues todo lo contrario. De hecho, nos está lloviendo más fuera de temporada que en temporada. Son sin número de cosas, pero hemos tenido dificultades donde siempre me impactó una que fueron muchos retos hasta con los jefes que habían en aquel momento dado, donde aquí se nos cae un helicóptero un 20 de diciembre del 2010, del 2010, en Río Grande. Iban para un operativo que había de la policía en Vieques, 4 militares, 2 fiscales. Wow. Y de madrugada, ese helicóptero militar se cae en las costas de Río Grande. Me llama mi jefe a las 1:30 de la mañana y me dice, él siempre me dijo, yo voy a ver si es verdad que ese grupo que tú tienes de búsqueda y rescate, el PRUSER, como le dicen, el Puerto Rico Urban Search and Rescue, que lo hay en todos los estados de los Estados Unidos, hay 26 federales y hay unos nacionales, nosotros somos parte de ellos. Oye, y me llama y me dice, mira, no se cayó un helicóptero en el yunque, actívate la gente esa que tú tienes, a ver, y te van a llamar. Recuerdo que estoy viendo el único juego de fútbol americano que me encanta, que estoy viendo, y me llama él con eso a las casi 2 de la mañana y dije, wow, pero este se pone a jugar conmigo de esa manera hoy. Y me suena el teléfono otra vez y era el secretario de Estado. Oh, wow. Y ahí no era juego. Ahí no era juego. Ahí me dice lo que está pasando y me dice, mira, Nino, no queremos divulgar información, pero tenemos este helicóptero que aparentemente se cae en las costas de Río Grande. Y Sam, estuvimos 32 días buscando ese helicóptero. En esos 32 días, te tengo que decir que en más de 56 municipios se activaron sus grupos de rescate. Había una parte federal, porque era un helicóptero militar. Tuvimos 16 agencias federales envueltas, 32 agencias estatales, la Guardia Nacional activa, el gobierno federal, mi contraparte del gobierno federal de HSI, Abernathy, un gran amigo, agente retirado ya, era la parte federal. Llaman del Pentágono de los Estados Unidos. También. Porque
siendo un helicóptero militar, groundearon todos los helicópteros de ese modelo porque a través de el Pentágono había una información de ese modelo, el H-60, tenía unas dificultades supuestamente mecánicas y no se sabía porque por un lado decían que había sido algo mecánico, por el otro lado dijeron que era que lo habían tumbado. Y con dos fiscales dentro hay Con que... dos fiscales hay que... ¿Qué pasa? Desde esa misma madrugada empezamos a buscar, recuperamos el cuerpo de uno de los fiscales. Todo fue en alta mar. El segundo en mando de la Guardia Nacional, que también tenía una responsabilidad aquí, el coronel Torres, una persona, un gran amigo, siempre me daba unos consejos, un gran tipo. El segundo en mando a cargo de todas las tropas que salían de aquí para Kuwait, que era algo que se hacía aquí desde Salinas, de Salinas. ¿Y qué te puedo decir? Seguimos buscando, todos los días aparecían pedacitos de ese helicóptero en la costa, algunos flotando en la playa, entre la playa desde Fajardo hasta Loíza. Y fue un proyecto, traen una unidad especial, un capitán Special Forces de Texas, en un C-17, con unos especialistas en un sonar Sí, y unas cosas, para seguir buscando. un team de buceo, una cosa que cuando llegaron aquellos tipos parecían unos ¿De películas? parecían unos Beijing, Sí. tipos bellos, lindos. O sea, una cosa, mano, eran 4 Beijing y una Barbie. Impresionante, esos tipos llegaron allí y ellos iban a hacer, pero entonces el capitán se me trancó. Me dijo, yo no sé qué va a pasar porque estábamos buscando para investigación. Nos faltaba el cuerpo del piloto, nos faltaban los rotores, los motores, las transmisiones, la cabina del frente, las alas, las aspas. Y se buscó y se buscó y se buscó por 32 días. El día 15 trajeron un barco que aquello parecía un crucero por allá, que tenía un sonar, que qué sé yo cuántas millas recorría desde el estado de la Florida. Lo trajeron, aquello costaba $250,000 diarios. Tenerlo allí, y eso estaba en alta mar por allá cada vez que tuviera ese crucero que cruzaba para ese lado, y más tarde volví y cruzaba para el otro. Y el día 15, Peinando el suelo. todo el suelo Sí. a ver si se rastreaba algo, algún metal o algo. Seguían saliendo todos los días. Cada vez que salía una pieza que llegaba a la orilla de la playa, desde los crews, las unidades que montábamos, había que lo que se encontrara, ponerle una banderita, sacarle una foto, tú sabes, sacarle una foto, moverla. Trajeron una unidad especial de unos ingenieros que tenían en la base militar que hay en la base de Muñiz. Sí. Y de ahí ellos cogían la pieza, la metían en una radiografía y de ahí ellos sacaban de dónde era que esa pieza podía ser la ubicación y todos los días me decían por la tarde el informe, tienen 4% del avión, tienen 10% del avión, tienen esto, pero falta lo más importante para investigación, todas las tardes. Al estar groundeados todos los aviones militares en misiones a nivel mundial, había que hacer un informe que tenía que estar antes de las 11 de la noche en la oficina. De eso se encargaba Ben Nasser y tenía que ser entre los dos porque yo era el incident commander de la misión. Sí. ¿Y qué te puedo decir? El día 15, el general Vicente, que era el que estaba a cargo de la Guardia Nacional, me dice, Nino, ¿qué tú crees del barco ese del sonar? Porque eso está costando un montón y yo tengo que retirar la Guardia Nacional de aquí porque de verdad, Nino, yo te recomiendo que cojas, hagas un alto y esto fue en enero ya, y vamos a en junio buscar cuando la marea baja y qué sé yo, no se podían usar civiles. Tengo los pescadores de Loíza de allí todos los días Que no también, podían salir que tampoco. no se podía hacer nada, todo aquello bloqueado. ¿Qué pasa? El general Vicente me pregunta que qué yo creía del barco ese. Yo, pues mire, cuando esté el barco moviéndose hacia el oeste, dígale que sigan por ahí para abajo, para allá, para la Florida, y ya. Entonces me dijo, eso es bueno, pero yo tengo que retirarte los militares de aquí. Le dije, pues ¿sabe qué, Vicente? Retire los militares, pero ¿sabe qué? Yo me quedo aquí. ¿Por qué? Nos falta ese cuerpo, nos falta lo más importante para investigación, pero a la que nosotros salgamos de aquí, usted sabe qué va a pasar. Los pescadores de Loíza Aldea, que tienen toda su pesca ahí pendiente, se van a meter y van a ser ellos los que van a encontrar. Y cuando eso pase,
van a decir el gobierno de Puerto Rico No pudo. junto con el gobierno federal, estatal y municipal, y nos van a barrer el piso. Sí. Me dijo, pues Nino, no hay problema, quédate. Se fue. A los 5 minutos me llamó para atrás y me dijo, contrario, sabes que tú tienes razón. Vamos a quedarnos aquí, vamos a darte soporte. Nadie se imaginó que ese día fue un jueves por la mañana, a las 5:30 de la mañana. Le tengo que agradecer especialmente a los buzos, la unidad de buzos de la Policía de Puerto Rico y de el municipio de San Juan, que son unos tipos de verdad clase A. Se meten a la primera y había un reef, una corona, que había caído en ese mismo medio. Oh, wow. Y ahí en 2 ocasiones pasamos unos jet ski, pero como la marea estaba demasiado difícil, de allí se sacó un jet ski partido por la mitad. Los muchachos por poco se matan. Y se rastrearon más de 700 millas cuadradas en todo ese cuadrante, desde Fajardo, Culebra, Vieques, porque ahí las corrientes marinas es una cosa horrible, Sí. hasta Vega Baja, que las corrientes a veces marcaban esto con información del weather, del GIS, de todo el mundo, y se monitoreaba a diario. Y nada, ese día viene el teniente de esa unidad en el jet ski corriendo. Yo estoy sentado en la playa con sentado en una paila de pintura, así pidiéndole al Señor, después que hicimos la oración todos los días, porque eso fue otra cosa que antes no se hacía. Siempre nos encomendábamos al Señor antes de los trabajos Antes de salir. y después de los trabajos. Amén. Y ese día viene Toki y se mete con el jet ski así, corriendo hasta por la arena. Y si yo por ahí para abajo y yo lo veo, yo, ¿dónde está Nino? ¿Dónde está Nino? Y yo estoy aquí. Nino, apareció todo. Todo está ahí, Nino. Está todo. Todo está ahí de esto. Y él empezó a darle puños hacia la arena. Y yo, Señor, gracias. Ahí empezamos a llamar los jefes y a decirle 32 días, Sam. Eso pasó el 20 de diciembre. Allí pasamos Nochebuena. Me acuerdo que fue el 24 que se movió bien duro aquí y eso fue una locura también. Allí estuvimos. Santa Claus, despedida de año, Reyes, las octavitas. Fue un 22 de enero que Wow. 32 días después. Tengo que hacerte ahora quizás una pregunta un poquito más difícil. Ok, dale. Tú fuiste bien claro que para lograr muchas de estas cosas tuviste que dejar casi toda tu vida atrás. Uh-huh. ¿Valió la pena? ¿Y por qué? Al principio tú no lo entiendes, pero valió la pena porque llegué al sitio donde Dios me quería. Y vuelvo y te digo, uno puede tomar decisiones en un momento dado. Yo tomé unas decisiones que no eran las correctas. Y es cuando tú te dejas llevar y no le das ese pequeño espacio de que Dios se meta. Empiezas a cometer errores y no tenía contacto ni con mis hijas, ni con mi familia. Nada. Dañé todo. ¿Y qué pasa? Cuando paso por ese proceso, la vergüenza que yo sentía era tan grande que yo decía, no me atrevo de ir a buscar ni a mis hijas, ni a buscar, no me atrevo, ni compartir con mi familia, ni nada, no me atrevía a nada. Ahí es donde el Señor me mueve y me saca de mi trabajo como coordinador de búsqueda y rescate. Yo tenía en aquel momento también unos balances que yo tenía que agotar. Siempre me dejaban con el teléfono y el vehículo. Uh-huh. Y tú sabes lo que Eso es trabajando. porque eso es seguir trabajando, eso es ficticio. Entonces, en esta ocasión, la persona que entra a dirigir la agencia me dijo, te vas y me dejas el teléfono aquí, me dejas las llaves de la guagua y ya. Yo estaba pasando por un proceso donde yo vivía en un lugar que tenía que entregarlo también. Ya había salido de esa dificultad, estaba solo, con la vergüenza encima. Y ahí es donde tienes esa parte que ya te diste el piso, te rompiste las piernas, los brazos, el cuello, todo. Y ahí es donde tienes ese espacio de que tienes una responsabilidad. De escuchar. Y ahí entonces, Y Señor, restaurar. y ahí es donde el Padre Celestial empieza a moverse. Y dice, pues si es así, yo tenía mis 2 hijas, ahora tengo 4. Wow. Las 2 de mi esposa y las 2 mías.
Y me dio una nieta, mi hermano, que eso es Hermosa. tal. 3 años, todo es abunino, vamos para adelante, vamos a darle y eso es terapia. Cuando está es un revolú salvaje, cuando está con nosotros, pero cuando no está hace falta. Sí. Tú sabes, y son cosas que uno... Entonces ahí es donde tú empiezas, cuando el Señor te da la oportunidad, pude resolver, aclararle tantas cosas a mis hijas, donde quizás las abandoné en un momento dado, donde más quizás necesitaban de mí. Y el yo poder lograr otra vez tener ese contacto con mis hijas. Y que mis hijas es loca con mi esposa, con mis otras 2 hijas, con mi nieta, ni te cuento, mis hermanos, la relación que tenemos entre familia, con lo que Dios te... Tú te das cuenta que hay algo. Que hay en el proceso hay unas cosas donde Dios te dice, ok, te llevé hasta aquí, ahora te estoy sacando de aquí porque quiero esto de ti. Ujú. Y tú sigues con esa presión porque entonces son cambios que estamos hablando de, mano, yo salgo de dirigir ahora la agencia después de 4 años y 8 meses, ¿sabes? Y te contaba fuera de cámara que desde el 1920, cuando está la creación de la defensa civil, no ha habido nadie que ha estado 4 años y 8 meses en el puesto. Por otro lado, le tuve que trabajar a 3 gobernadores. Nadie le... 3 cambios políticos que se 3 reviviste. cambios políticos y en unos eventos donde yo llego hasta donde estoy porque la agencia y el gobierno caen en un momento dado en un señalamiento seriosísimo por las cosas que pasaron. Y yo recuerdo ese día que me llamaron, donde jamás en la vida me imaginé que me iban a llamar para ofrecerme eso. Al contrario, pensé que alguien me había echado la culpa allí de algo. Porque cuando esto pasa, estaban surgiendo estos eventos de estos temblores. Y yo estoy en una reunión con Krista von Hillebrand de la NOAA y Víctor Huérfano de la Red Sísmica, donde en una reunión en Rincón estoy hablando con ellos porque quería todos los fines de semana, era una cosa que era un descontrol aquí. ¿Y qué pasa? Me estoy reunido con él y que estaba de secretario de Seguridad Pública, el señor Pedro Janel, un saludo donde quiera que esté, tremenda persona, eh, me llama y me dice, Nino, ¿dónde tú estás? En el Rincón. Te necesito que tú llegues en 1 hora a Fortaleza. Y yo, Janel, yo no puedo. ¿Cómo que no? Janel, estoy en el Rincón. Jamás en la vida, no te voy a mentir. Se echó a reír y me dijo, es verdad. Pues yo dije, bueno, pues me dice, arranca para acá. Sí. Hablo con Krista, hablo con Víctor, me meto en la guagua y yo, la mente, lo primero que me llegó, Sam, fue, algo pasó allí porque habían sacado al que estaba de director Y ahora me van a echar la y culpa a mí. alguien me echó la culpa allí. ¿Quién habrá sido? Y rompo ahí con la mente a esto hasta que algo me dice, llama a la gente que tú tienes que llamar y llame a mi esposa. Yadira Aquino, que Sí. está por ahí. Oye, y me sorprendió lo que me dijo. Pero me dijo, ¿tú sabes lo que pasa, Nino? Es que es el momento del Señor. Ya. Me dijo, cógelo con calma, tranquilo. Llega, escucha y después hablamos. Engancho con ella y llamo a mi hermana mayor. Y me dice exactamente Lo mismo. Y yo decía, pero es que Sue anda con Yadir, entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. Yo, pues amén. Llamo a mi hija mayor. Y me dice, papi, es que tú has pasado tanta. Y ya es el momento que Dios de ti. Yo digo, Señor, hay gente que puede pensar que Padre, tú llamas a Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ujú. Ya yo los tenía locos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Yo llamé a otros 3 que Sí. tenían que ver los de la tierra. Oye, ¿y qué te puedo decir, Sam? El hecho de que los 3, cuando tú tienes el respaldo de tu familia, tú aceptas el reto que sea y vamos para adelante porque son ellos. Sí. Oye, cuando llego a Fortaleza, me jalan, recuerdo haberle estacionado la guagua, me abren la puerta, pero uno de los oficiales de allí me dice, Nino, yo estaciono la guagua, sube que te están esperando. Wow. Cuando entro, subo las escalinatas, cuando entro, me dice, ¿están reunidos? Ahí estaba el secretario de Seguridad Pública, estaba el secretario de la Gobernación y estaba el secretario de Estado, estaba Elmer Román, gran amigo también. Y
Janel jala la silla así, me dice, siéntate. Y ahí volví otra vez, la forma en que me lo dijo, volví, caí en el shutdown y yo dije, me están echando la culpa de algo. Y le digo, antes de que yo me siente ahí, lo único que le quiero decir a todos ustedes es Que no fui yo, no fui yo. Y todos se echaron a reír y Janel me dice, a ver si siéntate ahí, ¿ok? Me siento y me dice, mira, Nino, me dice el mes Román, esta parte lo digo donde quiera y lo sigo diciendo. Esta parte, en cierta manera, como que me dolió un poquito, porque pues, yo dije, bueno, señor, me dice él, bueno, Nino, tú sabes que hemos tenido unas dificultades, esto, lo otro, y yo lo único que quiero que tú sepas que en la jerarquía, en los puestos en la agencia, no hay más nadie, te toca a ti. Y dije, wow, después de 20 y pico años ahí se dieron cuenta que yo estaba allí, Sí. esto, pues está bien. Y dice, pues, ¿qué vamos a hacer? Yo, bueno, pues está bien, si es así está bien, pero Es obligado. si es así está bien, pero Sí. fue porque yo tenía la bendición de Padre, Hijo, Espíritu Santo y mi esposa, mi hermana mayor y mi nena, porque si no, pues nos vamos allí. ¿Qué pasa? Le suena el teléfono al secretario Pavón de la gobernación y se va por una esquina. Y yo lo oigo que él está, sí, gobernadora, aceptó. Y yo, ok, entonces viene para acá y me dice, mira, Nino, lo que pasa es que nosotros estamos pensando en esto estamos trabajando con esto desde ayer. Y la gobernadora tenía la preocupación porque ella me lo había ofrecido anteriormente y yo le dije que no. Porque los terremotos, cuando a mí me llaman por primera vez, yo les dije que yo no aceptaba la posición, yo no sabía lo que estaba pasando en medio de los terremotos, de ahí salió la situación de aquellos almacenes y la cosa, y como yo no sabía qué había, no me atreví. Y lo que le dije a ella fue, busque a alguien que usted pueda nombrar, pero deme la oportunidad de yo seguir en operaciones. Sí. Y en operaciones, como estábamos todavía montados en la parte de Respawn todavía, pues me mantengo en eso. Pues ella me lo aceptó. Después del COVID es que pasa la situación con el que estaba director y pasan unas cosas. Él toma la decisión, tremenda persona también, donde quiera que esté, de verdad, tremenda persona. Y entonces es que me llaman por segunda vez y es que acepto. Hasta el día de hoy. Ok. Hasta el día de hoy no. Ya. No, pero ahí voy. Esta es tu última pregunta. Esta es la pregunta de los 54,000 chavitos. Ok. ¿Qué te falta por hacer? Mira, Sam, fue un proceso porque sabes que en la parte de mis estudios, yo estuve 17 años intentando terminar un bachillerato en la universidad que era relacionado a lo que era seguridad nacional. ¿Y qué pasa? Estoy en ese proceso, pero cuando me nombran que estoy de interino, pues hay unas dificultades, que hay unos requisitos para el puesto que cambiaron cuando se crea la Ley 20 en el 2017, donde antes no se tomaba en consideración que necesitabas tener una preparación. Una educación académica, específica. ajá, en específico, sino que te validaban más también, o podía ser una relación en términos de años de experiencia, que al mínimo eran 4 años. Yo llevaba, por ese lado cumplía, pues llevaba toda mi vida ahí. Sí. ¿Qué pasa? Que mientras esto sucede, el gobernador en turno me dice, yo quiero que tú te quedes en el puesto y que sigas trabajando, porque yo no quiero inventar la rueda, tú tienes el conocimiento. Yo había pasado por la experiencia de 10 exdirectores de la agencia y yo siempre pensé que uno tiene el conocimiento de cómo manejar esto, no al nivel ejecutivo, pero vamos por ahí. ¿Qué pasa? Mientras esto pasa, me llaman de una universidad. Esta universidad, mis hermanas en sus inicios, el Caribbean University College, para aquel momento dado entonces, mis hermanas se hicieron ahí. Ok. Pero Sam, te estoy hablando hace 25 o 30 años atrás. Y aparece esta persona que me conoce y me dice, la directora, la presidenta del Caribbean, quiero hablar contigo porque te quiero ofrecer algo. Me entrevista y me dice, dentro de las cosas en que yo estaba haciendo la concentración, yo le digo que en Seguridad Nacional, bajo otra universidad, y ella es la que me dice, Nino, pero ¿por qué tú quieres más de lo que ya tú sabes hacer? ¿Para qué te quieres preparar en eso? Tú estás en otro nivel, busca algo que tú puedas acoplarlo, y ahí es que ella me da la opción de hacerlo en gerencia. Ok. Y fue como que un boom, Sam, de nuevo, el Padre Celestial te va llevando a donde tú tienes tienes unas cosas que te faltan. Sí. Te voy a ayudar a completarla porque tú has hecho mi voluntad. Oye, brother,
me entrevista, me dice, te voy a enviar unos exámenes para que los retes primero. ¿A ti te gusta la matemática? Y yo, a mí me fascina la matemática. Pero entonces, después que tú terminas la escuela superior, que te vuelvan después de 15, 20, 30 años, álgebra con geometría, trigonometría, y tú dices, ¿cómo es esto? Si no me acuerdo de nada de eso. Sí. Pero vamos, cojo allá y ahora la diferencia era que tú podías usar tu calculadora y tus cosas, pues vamos a darle. Reto los exámenes y la gloria al Padre, de verdad. Yo sé que el Padre Celestial en el cielo me prestó más de 500 ángeles para que me ayudaran a bregar. Te estaban hablando en los oídos. Estaban hablando, 24, se metían en la computadora y se me metían en la calculadora. Mete el dedo aquí, de esto así, madre, y lo pasé. Me graduó de mi bachillerato. La gloria al Padre, porque esta señora dio en el clavo de lo que era. Me encantó porque pude afinar, inclusive me llevaba el pensamiento de inclusive cuando yo tenía mi compañía de construcción, que yo tenía que ser mi director de finanzas, mi director de recursos humanos, mi director administrativo, y yo no me daba cuenta, y yo tenía que tener mi contable, mi abogado, mis cosas, pero esto era algo como que más close, mano, y empiezo a darle, y fue como un boom, recibí todo lo que yo necesitaba para fortalecer como director de la agencia y comisionado, ¿qué debía de hacer? Aunque la ley 20 no establecía que yo tenía que trabajar eso directamente, porque cuando hacen la sombrilla, todo lo administrativo lo manejaba seguridad pública, tú te mantenías en lo operacional, pero era importante hacerlo. Cuando termino el bachillerato, la profesora me dice, quiero que tú me ayudes en unos proyectos aquí, pero te voy a ofrecer que hagas la maestría conmigo. Y yo, pues vamos a hacerla. Me dice, voy a hacer un cuadre contigo, y entonces yo sé que eso, pues económicamente, eso tiene un costo. Pues me dijo, vamos a arrancar, pero ese tema lo vamos a hablar después. Arrancamos. Sam, acabo de terminar mi maestría ¿Cuánto pagaste? gerencia. ¿Ah? ¿Cuánto pagaste? Hasta ahora, la gloria del Padre Celestial. Nada. De eso se trata, de tú dar lo que Dios lo que quizás en un momento dado eran tantas cosas que tú no creías que jamás las ibas a alcanzar. Sam, pasaron 17 años. Tú no sabes las veces que yo enganché el bachillerato, que yo decía, yo no podía estar en un salón, sale la plataforma online, me fascina, me encanta. Entonces sigo dando de una manera donde logro hacer algo, pues, ¿qué te Claro. puedo? Y no. A mí me gustaría, y yo sé que quien ha visto esta entrevista ya entiende porque yo lo llamo el Capitán América. La intención nuevamente es mostrarte que no importa de dónde tú vengas, Así es. no importa lo que te pase. Hay 3 leyes que el Padre ha puesto en nuestra vida. Es que si tú tienes fe, Amén. si tú tienes flexibilidad y si tú tienes foco y te llevas con una guía y escuchas lo que se debe crear en tu vida, Amén. nadie, ninguna cosa se puede entrometer. Y Nino es muestra de eso. Amén. Yo espero que a quien sea que esté viendo este programa hoy y lo ha visto completo, entienda por qué nos hemos sentado con el Capitán América en el día de hoy. Nino, hermano. Mi hermano, gracias. Muchas gracias, de verdad, ¿ok? gracias. Y sigo contigo esa línea. Uno piensa a veces que no hay forma. Mi hermano, la hay. Cuando tú pones las cosas en las manos del Señor, aunque sea lo más imposible que tú digas que no puede ser, créeme que sí se puede. Y pasa. Y ocurre. Y ocurre de formas que uno no las espera. Eso es así. Sí, Manito, gracias. Gracias de nuevo, ¿ok? Bendiciones, gracias a ti. Amén. Ya sabes, si no te has suscrito, hazlo. Si lo has hecho, recuerda compartirlo. Este es un capítulo súper importante para tantas personas y el compartir es gratis. Amén. Seguimos hablando pronto.